Acude, Señor, junto a mí, no se ha confundido jamás. Los malos quieren que mi vida por siempre se hundida en el fango del mar, pero sé que tú me guiarás por sendas de bien y de paz. Toma. Génesis 17. Génesis 17. Vamos a leer el versículo 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo número 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a oír la palabra, vamos a estar atentos. Le invito a que esté atento, atenta de la palabra del Señor, estimado amigo que nos acompaña también, estimado hermano, vamos a estar atentos, bienvenidos todos, y vamos a oír el tema, un nuevo nombre y una señal. Un nuevo nombre y una señal es el tema de esta noche, en el nombre de Jesús, para que bueno, podamos aprender, reflexionar, instruirnos en la palabra de Dios. Después de que viene el incidente de Sara de la familia, este incidente que trajo bastante dificultad para Abraham, entonces Dios se le aparece a Abraham, el versículo 1, ahí terminamos en la enseñanza pasada. Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y qué hace Dios? Le da seguridad a Abraham. Le da seguridad acerca de toda la situación que está viviendo, porque su hogar se le está complicando o se le complicó, la vida con su esposa, con la sierva. Pero miramos que Dios alcanzó con su misericordia a todos, aún a la esclava, Dios la buscó, la volvió a su casa y la restauró, porque Dios a uno lo busca para volverlo a la casa, para volverlo a la casa, es al lugar de la restauración, de la bendición, y eso hizo porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que si alguien está bajo esta cobertura, donde Dios lo está llamando, pues es para que alcance en verdad la bendición de Dios. Quedarse en la casa de Abraham significaba quedarse donde estaba Dios, donde tenía Dios los ojos puestos, donde estaba la misericordia de Dios. Por eso a Agar le convenía volverse a la casa de su señora, y ahí estaría Dios con ella, porque Dios le prometió guardarla, bendecirla, y todo aquello Dios lo sanaba. Dios sana cuando uno regresa, y Dios está buscando que gente que se haya alejado regrese a los caminos de Dios, regrese a la casa de la bendición, o sea, regrese a la iglesia, nuevamente se incorpore y sea parte activa del cuerpo, y deje que la presencia, que la obra del Espíritu Santo empiece a fluir y toda bendición del cielo caiga. Pero ¿cómo fortalece el Señor a Abraham? Ya habían pasado unos años más, parece, hay un tiempo en que no hay como no hay altar, no hay como ese tiempo de
como de manifestación de la presencia de Dios. Pero entre los 86 y 91 años y 99 años han pasado ya cerca de 13 años donde Abraham no hay como una aparición, o sea, hay un tiempo como de sequedad, como el tiempo donde la iglesia y todos anhelamos como, oiga, ¿cuántos pudiéramos ir a culto otra vez? ¿Cuántos pudiéramos estar en el culto reunidos? Porque pues ya hay una cantidad de congregaciones y de hermanos que están reunidos, pero otros no pueden. E incluso en las congregaciones donde hay hermanos adultos, ya de siempre edad avanzada, que tienen algún problema de salud, no pueden ir al culto. Así se hubiera reaperturado el templo, porque la ley no lo permite. Entonces, mire todo este tiempo, pero sin embargo, aunque pasen tiempos así, un lapso de tiempo como largo, como que no se presenta así la gloria de Dios, dice que se le apareció el Señor. O sea, esa palabra, esa se le apareció, es que la gloria de Dios estuvo otra vez delante de Abraham para decirle, yo soy el Dios Todopoderoso, o sea, para confortarlo, para decirle, yo puedo hacer todo, no te preocupes, pero anda delante de mí, sea recto. He aquí, y le está pidiendo rectitud, es que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea que si se camina con Dios, si se procura estar delante del Señor, entonces uno cuando está delante del Señor, uno sabe que Dios es amante de la rectitud, uno sabe que Dios ama la verdad y uno delante del Señor dice la verdad, aunque la verdad a veces sea dura, a veces no tenga que decir me equivoqué, fallé, me pasó esto y aquello, pero a Dios le gusta la verdad y Él nos hace comprender en eso que nosotros nos expresamos delante de Él, nos hace comprender y nos hace entender la sabiduría, o sea que es sabio acercarse a Dios, es sabio servirle a Dios. Aquí entonces viene lo que va a hacer Dios con Abraham. No solamente le va a decir yo lo puedo hacer todo, sino le va a decir que Él va a hacer todo, pero que Él actúa. ¿Y cuándo? A veces uno ve ahí en ese lapso anterior de un poco de tiempo en que no se veía una manifestación de Dios, pero ahora esta manifestación de Dios viene con unas cosas tremendas, viene con un nombre nuevo y viene con una señal. Ese nombre nuevo empieza a decirle que Él va a hacer algo grande, te pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Y quiero referirme a esta primera frase del versículo número 2 y es, pondré mi pacto entre mí y ti. Está hablando Dios directamente con Abraham de hacer un pacto, pero ya Dios había hecho un pacto con Abraham. En el capítulo 15 había hecho ese pacto que era de los animales divididos, pero en ese pacto Abraham simplemente cogió animales externos y los sacrificó y esa fue la señal porque era una costumbre, era una práctica cultural de los pueblos. Y Dios, pues no, Dios obra de acuerdo a la cultura y a la situación que tenga el hombre, pero le muestra su palabra, su verdad, su mensaje, su gracia. Y aquí entonces Dios quiere que Abraham entre en un pacto con él. Pero ese pacto que va a entrar con él es un pacto donde Abraham va a tener un compromiso y donde Abraham va a poner algo de sí. Este pacto no es cogiendo algo externo, sino este pacto tiene que ver con su propio cuerpo, con su propia carne y tiene que ver con su propio nombre. Entonces, mire que la revelación de Dios aquí va siendo paulatina. Dios va mostrándose más a Abraham. Ahora, de aquí en adelante, Abraham, Isaac y Jacob van a conocer a Dios. Hay como 6 veces en Génesis que se repite la palabra Dios Todopoderoso, tomada de labios, lo toma es Isaac y después Jacob, es el que pronuncia como unas 4 veces por lo menos el Dios Todopoderoso para decir, en Él está todo, en Él está la seguridad, pero esa seguridad partió de un pacto.
partió de algo que el hombre tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Dios pone una parte, Dios hace algo, pero espera respuesta del hombre. Dios espera que nosotros respondamos. Dios nos habla, Dios nos sana, Dios nos bendice, pero Dios espera que haya una respuesta de gratitud, de reconocimiento, de adoración. Mire que la respuesta de Abraham a esa voz de Dios fue: se postró sobre su rostro. O sea, la máxima expresión de reconocimiento, de humildad, es, para los antiguos era postrar el rostro en tierra, era el máximo, el doblegarse hasta lo sumo, bajar hasta abajo, hasta la tierra, y en ese estado, en esa posición, dice, Dios habló con él. Dios habló con él. Así que Dios espera reconocimiento, porque es que Él es Dios, Él es el que nos da todo, Él es el Todopoderoso, y busca reconocimiento. Así que aunque estemos en este tiempo de dificultad, en este tiempo en que no podemos tener un culto, sin embargo Dios sigue esperando lo mismo. Dios espera un reconocimiento de parte de aquellos con los cuales Dios está tratando, con los cuales Dios está buscándonos, a pesar de que hayamos tenido algún desánimo, algún problema, a pesar de que alguna situación, Dios sigue buscándonos. ¿Para qué? Para que dobleguemos nuestro orgullo, para que dobleguemos a veces esa altivez y nos pongamos de verdad frente a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos así, dice, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Dice, mi pacto es contigo. Yo voy a hacer un pacto contigo, bendito sea el Señor, y serás padre de multitud. Pero el pacto es entre mí y ti. Gramaticalmente, una conversación para hablar de, siempre que uno habla, primero usa la segunda persona y luego no habla en primera persona. Pero Dios no le dice, este es el pacto que haré entre usted y entre mí, sino entre mí. O sea que Él es el que se pone como la base del pacto, porque el único que puede sostener todo, el único que es el fundamento, que es la piedra angular, es Él. Sobre Él está todo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre ese fundamento, así que la tarea es edificar sobre ese fundamento que está puesto. Él se pone con Abraham y dice, este es mi pacto entre mí y ti. Y en este pacto entonces Abraham van a haber cambios. Van a haber cambios. O sea, tú tienes un nombre. Tú tienes un reconocimiento. Tú te hiciste, por lo que has hecho en la vida, te hiciste un nombre. Pero yo te voy a dar otro nombre. Y no se llamará más tu nombre Abraham, no más, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham, ese nombre Abraham, tiene un significado y es padre enaltecido. Y el nombre Abraham simplemente es una palabra compuesta, se le agrega otro término, otro vocablo, y entonces esta palabra significa padre de muchedumbre de gentes. O sea, cuando Dios le llega a uno y le llega a la vida a una persona, es para bendecirla mucho más allá. Es para derramar bendiciones grandes, abundantes. La bendición de cambiarle el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, es porque él sí ya tiene un reconocimiento, ya se hizo un nombre, pero ahora Dios quiere que se le conozca no por el nombre que se hizo a Abraham.
Dios quiere que se le reconozca por el nombre que le pone Él. El ser humano se puede conseguir aquí en esta vida muchas cosas y puede trabajar, puede tener un negocio, puede ser un gran profesional, una persona muy reconocida, muy buena, o sea, una persona de bien hacia la sociedad. Sí, el hombre puede construir eso por sí mismo, puede levantarse su propio nombre. Y por eso hay gente que dice, no, yo no necesito de religión para cambiar, porque ni soy borracho, tengo una buena familia, les ayudo y no soy una persona infiel. Y hay gente que se ha levantado su propio nombre. Por eso hay personas que dicen, no, vamos allá donde don fulano de tal, ese señor es muy bueno. Y tienen un nombre, pero no importa el nombre que se haya levantado la persona. Cuando Dios interviene, Dios quiere darle otra identidad. No la identidad que se labra el hombre, porque ningún hombre puede salvarse por sí mismo, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que lo que hace el Señor es darle un nombre nuevo. Es un nombre que es la identidad que Dios le da. Por eso el cristiano, el creyente, recibe un nombre. Nosotros en esta vida vinimos aquí y teníamos un nombre, pero a nosotros nos dieron un nombre, a nosotros nos invocaron un nombre, y es el nombre de Jesucristo, porque ese es el nombre sobre todo nombre. Por eso a usted, donde quiera que está y donde quiera que se comunique y la gente empieza a saber, a usted le dicen, ese es evangélico, ese es cristiano, ese es de esos Jesuses solos, porque es que usted y yo tenemos nombre, un nombre que nos distingue. Bendito sea el Señor que nos lo dio Dios, que no lo teníamos, pero que nos lo dio para ser de bendición para muchas personas. Porque es que cuando yo recibo al Señor, yo tengo bendición, y esa bendición alcanza para todos. Alabado sea el Señor. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Y entonces habla, ya empieza Dios a introducirse en la vida de Abraham, en la posteridad de él, y ya le va a hablar de descendencia y de generaciones. Le mostró las estrellas, le mostró la arena, y le mostró el mar y todo, el oriente, el norte y todo, pero Dios le va a hablar ahora puntualmente, le dice, usted va a tener una descendencia grande, después de ti va a haber una descendencia y va a tener generaciones, y yo voy a establecer mi pacto con ellos por pacto perpetuo. Es un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, que Dios, cuando llega a la vida de uno, te asegura, en la vida de Abraham le aseguró no solamente la vida de él, sino que le aseguró la vida de toda su descendencia. Dice, yo seré el Dios tuyo, yo voy a hacer un pacto perpetuo, o sea, por siempre, para ser tu Dios. Por eso, cuando allá en el Nuevo Testamento, algunos hombres estaban preguntándose que cómo era eso de la resurrección, que una mujer que había tenido no sé cuántos maridos, y entonces que cuando se había resurrección allá, al final de quién era, de cuál iba a ser entonces la esposa de tantos, cuál de ellos iba a ser de verdad el esposo. Y el Señor dijo, ustedes erran mucho ignorando las escrituras, porque en la resurrección seréis como los ángeles. Pero no está escrito en la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Dios todos viven. ¿Y qué dice la Escritura? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, cuando el Señor toma el nombre de ellos, está hablando porque ellos viven. Dios no es Dios de muertos. Así que cada vez que alguien conoce al Señor, asegura que va a tener por siempre a Dios. Por siempre. Es que nosotros en este momento que estamos viviendo la humanidad y
y la misma iglesia frente a la situación de la pandemia y toda esta cantidad de muertes, pues claro que quién se quiere morir. Pero dice Pablo que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero que quedarse aquí en la carne, si es por causa de salvar más personas de la iglesia, pues entonces no sé de qué escoger, pero Pablo sí tenía claro que partir con Cristo era muchísimo mejor, porque es estar perpetuamente con Él. Bendito sea el Señor. Y te daré a ti y a tu descendencia. Entonces Él le confirma bendición material, ¿no? Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. O sea que Dios no solamente le aseguró la bendición espiritual de ser el Dios de siempre, sino le dijo, yo te voy a dar aquí, te voy a sostener, te voy a cuidar, te voy a guardar. Y eso no ha hecho Dios con nosotros. Y eso no lo sigue a Dios, eso no lo sigue Dios haciendo, aún en este tiempo donde hay gente que se ha quedado sin trabajo, donde hay gente que ha perdido el empleo, que ha perdido hasta la empresa, porque hay gente que ha pasado cosas difíciles, pero Dios seguirá teniendo misericordia y cuidando de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pero no solamente, ahora viene la obra que Dios dice, te voy a cambiar el nombre. Pero en el versículo 9, él dice, vuelve a hablarle Dios, y cuando ya le vuelve a hablar Dios, ya el nombre que tenía antes, hasta ahí llegó. Ya cuando Dios llega a la vida de uno antes sin el Señor era una criatura, porque el evangelio se predica a toda criatura, porque todos somos creación de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno ya cree y recibe el nombre del Señor Jesús en el bautismo, entonces uno ya se convierte en hijo, ya deja de ser criatura. Y ya por eso el evangelio, ya no, si alguien se apartó, hay que restaurar al que es hijo, porque ya no es una criatura, ya es un hijo. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Aquí ya no es Abraham, porque él dijo que le iba a dar un nombre nuevo y lo va a empezar a llamar de ahí en adelante Abraham. En cuanto a ti, ahora le dice Abraham, ahora le está diciendo, en otras palabras, padre de multitudes. Ya no eres un padre enaltecido que tiene un reconocimiento, eres el padre de muchedumbres. Ahora le dice, padre de muchedumbres, en cuanto a ti, guardarás mi pacto. Y ahora entonces, dice, yo ya hice, yo te voy a dar una nueva identidad, pero tú tienes que guardar mi pacto. Tú y tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, van a guardar lo que yo diga, lo que yo ordene, lo que yo considere que es correcto. Bendito sea el Señor. ¿Cuál era el pacto que Dios iba a establecer, no? Vamos a hablar de que Dios le está dando un nombre nuevo y una señal. Un nombre nuevo y una señal. Y ese nombre, entonces ya era Abraham. Pero la señal es que él tiene que guardar un pacto. Él tiene que ir a la práctica. La vida cristiana se tiene que volver práctica. Tiene que ser una vida de constancia, tiene que ser una vida de todos los días. Por eso uno dice comúnmente, estamos hoy en la presencia de Dios, pero uno no está hoy, porque cuando uno habla de hoy estoy en la presencia de Dios o estoy ahora en la presencia de Dios, está hablando de temporalidad, de un tiempo. Pero uno no vive en un espacio de tiempo, uno vive siempre en la presencia de Dios. Entonces nosotros vivimos siempre en la presencia de Dios, y al vivir siempre significa que estamos guardando lo que Él dice, lo que Él dijo. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, el pacto de la circuncisión. Era una señal física en los varones, en el varón. Era circuncidado el varón. Era una cirugía que hacían antiguamente, le hicieron los antiguos, y era una práctica que ya se vivía en la antigüedad. Pero Dios dijo,
toda la descendencia de Abraham, todo varón deberá ser circuncidado. Así que el varón tenía que ser circuncidado en su miembro genital. Era circuncidado. Y esta era una señal, o sea que ya era algo que tenía que afectar su propia carne. Ya para Abraham, cuando comenzó la circuncisión, él tenía ya unos años encima, tenía 99, y su hijo tenía 13 años. Entonces, y todos sus siervos, porque ahí tenían que ser, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado. El nacido en tu casa y comprado por tu dinero estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces aquí viene un momento en que Dios va a actuar y le dice a Abraham, tiene que haber una señal en tu carne. Tiene que haber una señal en tu carne. Y esa fue la señal física, era una especie de ritual. Y era una señal física de que Abraham entraba en pacto con Dios para obedecerle a Dios por todas sus generaciones. Hoy en día, la señal de la circuncisión no se lleva a cabo físicamente en ningún varón, pero sí hay un ritual que se cumple en la iglesia, y es que todo el que se convierte a Dios se muere y tiene que ser bautizado. Entonces, el bautismo es ahora la señal de que el hombre entra en pacto con Dios. Un nombre y una señal. Dice la palabra de Dios aquí que, voy a leer la carta a los Romanos, el capítulo 4, dice, y recibió la circuncisión. Te voy a citar el Nuevo Testamento. Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo aún incircunciso. O sea que la circuncisión la recibió Abraham como una señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo antes cuando era incircunciso. O sea, porque él creyó a Dios antes, o sea, sin haberse circuncidado, él ya estaba siguiendo a Dios. Pero Dios le dijo, no basta con eso solamente, no basta con que yo te he guardado, con que tú me crees, sino que ahora tendremos que entrar en un pacto los dos. Y este pacto va a pasar para todas tus generaciones. Y era el pacto de la circuncisión. Pero el escritor, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice que esta circuncisión fue la señal y fue un sello de la justicia de la fe que tuvo, o sea, que creyó. Por eso le predicamos el evangelio a las personas, le hablamos de Cristo, y la persona ya empieza a desarrollar y a poner su fe en el Señor, y empieza a recibir bendiciones de Dios, y empieza a recibir hasta la presencia, el gozo del Señor en su vida. Pero escúcheme, mi hermano y amigo, usted no se puede quedar entonces solamente con que, ay, es tan bonito el culto, me gusta eso del culto, yo siento la presencia de Dios, mi vida me está cambiando, mire cómo han pasado cosas bonitas. No, usted todavía tiene que seguir, porque Dios quiere entrar en un pacto con nosotros, y es que usted y yo tenemos que sufrir algo en la carne, ¿no? Cuando uno oye el evangelio le va a hacer morir. Dice Pablo, haced pues morir lo terrenal en vosotros. O sea que pasiones desordenados, malos deseos, avaricia, fornicación y todo eso muere. Cuando uno conoce a Cristo se le muere eso. Esas cosas que son las obras de la carne se tienen que morir. O sea que en la carne uno se tiene que morir. Esa es la señal de que uno está con Dios. Bendito sea el Señor. Y esa confirmación de que uno
Cree en el Señor lo lleva al paso de ¿qué? De ser bautizado, de recibir a Cristo, porque esa es la señal. Y la persona que está parada en la pila bautismal está dando testimonio público de que Jesucristo murió por él, pagó su vida por él y que él está muriendo al mundo, está muriendo a los deseos de la carne y a todo a lo que le ofrece este mundo, está muriendo y va a ser sepultado juntamente con Cristo para también ser juntamente con él resucitado con el nombre del que murió en la cruz, para llevar el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Y esto lo hizo Abraham, dice que esta señal fue para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahora no hay que hacer circuncisión física. Hay denominaciones, hay religiones que hacen esos rituales, pero ahora la circuncisión, dice la palabra de Dios, que es la del corazón. Ahora es la palabra de Dios la que entra, que es viva y eficaz y que entra hasta lo profundo del ser y entonces le corta y lo priva de ¿qué? De seguir en el pecado. Bendito sea el Señor. Este era el pacto que Dios había hecho con ellos. Y esto fue lo que se cumplió con Israel y con toda la nación. Jesús fue circuncidado al 8º día de nacimiento, Jesús de Nazaret. Lo llevaron y le hicieron el ritual de la circuncisión porque él cumplió la ley por nosotros. Lo que el hombre no podía cumplir, lo cumplió por nosotros. Pero ahora sigue Dios diciéndole a Abraham, y Sarai tu mujer no se llamará Sarai, Sara será su nombre. Así que Dios iba a cambiarle también el nombre a Sara, a Sarai. Ya no era Sarai, sino era Sara, princesa. La iba a elevar a alguien muy, muy reconocido, alguien muy importante. La iba a bendecir y bueno, y de ella iba a tener la descendencia, iba a multiplicar en ellos dos, porque Dios es así de fiel. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara de 90 años ha de concebir. Este se rió, no era una burla no era de Abraham de incredulidad, no era una risa para burlarse de Dios, ¡ja! No, era de admiración. O sea, yo de 100 años, uy, ¿cómo así? Y Sara de 90 años va a concebir. Pero dice el escritor de los Romanos, como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbre de gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Aquí entonces dice la palabra de Dios que Abraham creyó, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciéndole a Abraham y a Sara, mire, de ti habrán reyes, habrá una nación grande, te multiplicaré, seré el Dios de tus generaciones, y ellos no tenían nada. Pero él llama lo que no es como si fuera ya. Bendito sea el Señor, y creyó. Romanos 4, 17 al 20, para si alguien está siguiendo la cita bíblica, Romanos 4, 17 al 20, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él creyó cuando ya no era posible, cuando ya todo se había acabado, pero fue el único que creyó contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara,
tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aquí entonces vemos que cambiarle el nombre y darle un pacto de señal implicaba que Abraham tenía que hacer algo más allá de lo que había hecho. Y lo que hizo Abraham más allá fue que aplicó, porque dice la palabra de Dios, que Abraham, entonces buscó a su hijo, y Abraham, claro, pidió por su hijo. Bueno, ojalá Ismael, mi hijo, viva delante de ti, porque él pensó también en su hijo, en el que ya tenía 13 años. Y Dios le dice, tranquilo, no te preocupes, yo me encargo de su hijo. Yo lo bendeciré a él, y lo voy a hacer fructificar, y lo voy a multiplicar en gran manera. Voy a hacer de él una nación grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Así que Dios le dice, porque Dios es firme en lo que Él dice. A Dios hay que creerle como Él dice. Bendito sea el Señor. Cuando uno le cree a Dios como Él dice, aunque parezca que ya no hay ninguna posibilidad, pero con Dios es así. Con Dios es que Él es absolutamente fiel. Y entonces aquí Dios dice el apóstol Pablo que en la vida de Abraham Dios empezó a formarse algo muy especial. En Abraham se le volvió un culto a Dios. Dice que se fortaleció en fe, no dudando de la promesa, sino dándole gloria a Dios. O sea, este es su nombre, porque darle gloria, para nosotros darle gloria es a veces decir, gloria a Dios, levantemos la mano y démosle gloria a Dios. Pero dar gloria, la palabra esa, dar gloria, es levantar su nombre. Lo que significa la palabra gloria, decir gloria a Dios, es levantar el nombre, levantarlo, es alzarlo. O sea, es tenerlo por lo más elevado que existe. Bendito sea el Señor. Así que, ¿qué hizo Abraham de ahí en adelante? Tenía al Dios que. ¿Cuál era la revelación que tenía ahí hasta en ese momento la más grande? Abraham, la revelación más grande que tenía, yo soy el Dios Todopoderoso. Así que él se refería al Dios omnipotente, o sea, el mismo nombre, Dios Todopoderoso. Él siempre hablaba de eso porque como habían más dioses que los pueblos creían, pero él empezó a hablar del Dios Todopoderoso cuando no tenía un hijo. No tenía hijo. No tenía hijo propio. Pero él, ¿qué hizo? Creyó, eso fue creer. Él hizo el pacto. Él cumplió la señal de circuncidarse a ese tiempo, porque inmediatamente a Abraham, que Dios le habló, dice que tomó a Abraham a Ismael, a todos los siervos nacidos en casa, a todos los comprados por dinero, a los varones de los domésticos, toda la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos aquel mismo día, como Dios se lo había dicho. Y qué cosa tan impresionante es hacer la voluntad de Dios como Él dice. O sea, y no dejarlo para mañana. Abraham lo hizo como Dios se lo dijo. ¿Y qué pasó? Dios lo bendijo de una manera extraordinaria. Y se permaneció dando gloria a Dios. Aunque no veamos que las cosas cambien. Siga dándole gloria a Dios. Aunque no veas que las cosas sigan igual, síguele dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si usted sigue manteniendo a Dios arriba, el nombre del Señor, su palabra, pues Dios va a mostrarle la señal de ese pacto que Él hace, porque Él hace diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Él sí hace diferencia. Sírvele a Dios, aunque vea que las cosas no cambien. Siga creyendo en Dios, aunque contra esperanza. Eso fue lo que hizo Abraham y nos muestra cómo se alienta la fe.
Conéctese al culto, aunque usted no vea a nadie ahí, aunque su teléfono no le suene ni tan bien. Ahí tú te mantendrás ahí levantando el nombre del Señor arriba, y tú vas a ser un hombre que va a hacer las cosas, una hermana, una mujer como Dios ha dicho. Si el Señor te dijo que te entregues ya al Señor, que no esperes más, que hay que bautizarse, si te lo está diciendo ahora, no espere más. Llámenos, comuníquese ahí, entre al botón del WhatsApp y escríbanos. Diga, yo quiero recibir las clases bautismales. Y te damos las clases bautismales y te bautizamos en el nombre de Jesús. Pero si has tenido dificultades y no estás ahí, te has alejado del Señor, pues tú tienes un nombre que Dios te dio. Dios está esperando que tú regreses. Y te tendrá vestido, anillo, te tendrá fiesta. Bendito sea el Señor, porque eres tu hijo. Ya no eres una criatura, eres hijo de Dios. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Eterno Padre Celestial, yo te doy la gracia por la palabra bendita y gloriosa que tú nos has dado en esta hora. Jesús de Nazaret, gracias por la iglesia preciosa llamada que tú tienes aquí en la cumbre y en todos los lugares donde se está invocando el nombre de Jesucristo. Sea glorificado el... Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar.